los que también se unen a esta Buenas tardes. primera sesión. Buenas tardes. Tenemos hoy nuestro primer taller de la Escuela de Economía del Cuidado como agenda sindical. Y bueno, personalmente estoy muy contenta. Creo que esta había sido una idea que había compartido con algunas y algunos de ustedes en muchos momentos y bueno, creo que se hizo realidad en medio de esta posibilidad que nos da lo digital, que también, por supuesto, tiene ciertas limitaciones. Vamos a tratar de que sea un taller muy dinámico, de respetar los tiempos, porque entendemos que esta nueva normalidad hace también que los tiempos cada vez sean más complicados. Sabemos que este no es un horario tal vez fácil, pero creemos que a muchos y a muchas nos funciona. Entonces, en nombre de FESCOL, muchas gracias por conectarse, primero por inscribirse, por entusiasmarse con esta idea de construir colectivamente una agenda sindical que incluya la economía del cuidado y por supuesto también muchas gracias por conectarse hoy a nuestro primer taller. Solo un par de aclaraciones muy rápidas, y es que el curso está disponible de forma online todo el tiempo. Vamos a poner mañana un video también más didáctico que resume también la sesión de hoy, que incorpora los módulos 1 y 2. Y vamos a tener en el transcurso del curso 3 talleres. El primero el día de hoy, el segundo el 19 de noviembre y el tercero el 3 de diciembre. En este mismo horario y creo que un poco en la misma dinámica. Insisto en que vamos a tratar de ser como súper estrictas y estrictos en el uso del tiempo. Y el taller de hoy incluye en una primera parte la presentación de nuestras talleristas, a quien quiero también saludar, Ana Isabel Arenas y Paola García, que también son dos compañeras economistas feministas con las que estamos en la mesa de economía del cuidado. Y bueno, les agradezco porque han creído también en esta apuesta sindical y creo que es un ejercicio que a todas y a todos nos va a enriquecer y a fortalecer mucho en nuestro ejercicio y en nuestra actividad diaria. Entonces, vamos a dar primero ellas dos van a hacer una presentación del primer módulo, cada una por 10 minutos. Yo voy a ser la encargada de que el tiempo nos rinda, entonces voy a estar un poco ahí insistiendo en que seamos como muy estrictas en el tiempo. Y luego vamos a abrir 10 minutos a intervenciones, a primeras reacciones. Luego vamos nuevamente con 10 minutos de cada una de ellas del segundo módulo y vamos nuevamente con 10 minutos de reacciones. Y luego vamos a tener unos trabajos en grupo que ahorita ya les explicamos cuál es como la dinámica de esos trabajos. Entonces, nuevamente gracias compañeros y compañeras, y bueno, sin más preámbulos para no retrasar el tiempo, le voy a dar la palabra a Andrea Paola García. Y bueno, buenas tardes para quienes apenas están ingresando a la sala. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos bajito, Pau. ¿Ahí mejor? Listo, bueno. Bueno, entonces en esta primera parte del módulo 1, lo que quisimos compartir con ustedes fue un poco estos fundamentos de la economía del cuidado que digamos, encuentran su reflexión principalmente en la economía feminista. Entonces nos gustaría que se fueran con una aproximación muy clara de qué es el pensamiento feminista, qué es la economía feminista, entendido como una corriente de la economía que tiene como objetivo principal la sostenibilidad de la vida y la satisfacción de las necesidades humanas, y este se convierte en el centro de su análisis. Para ello, digamos, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Uno es reconocer las contribuciones de las mujeres y entender que las contribuciones de las mujeres no son necesariamente mercantiles, y no todas las contribuciones de las mujeres pasan por la esfera del mercado, ni tienen precio, encuentran precio en el mercado, sino que también hay muchos aportes no mercantiles que se hacen. Adicionalmente, hay otra característica central, y es cómo cuestionamos esas relaciones sociales de género que han tenido como consecuencia
limitaciones en la autonomía económica de las mujeres. Y además de reconocerlas, ¿cómo hacemos para que se transformen esas relaciones sociales de género y se cumplan a cabalidad los derechos de las mujeres y se promueva la igualdad en los resultados, ¿no? Entonces, entender que la economía, como muchos otros estudios sociales, tiene una construcción y una forma en cómo se ha construido, es lo que podemos considerar una construcción androcéntrica, y es que principalmente ha sido construida por hombres para explicar experiencias masculinas. Entonces, en este sentido, eh, pues, digamos, la economía no escapa de otros, digamos, de la analogía con otros sesgos de género que se tienen en las denominadas ciencias sociales o estudios sociales. Por eso es importante para nosotros como economistas feministas analizar estas relaciones socioeconómicas y hacer propuestas desde miradas más amplias que incluyan distintos grupos sociales en sus diversidades y en sus contextos. Y esta parte la retomaremos más adelante. Es como toda esta diversidad de contextos que tenemos desde la perspectiva latinoamericana, desde perspectivas interseccionales, y cómo sobre las mujeres confluyen diferentes tipos de condicionantes. Para aclarar un poco más esta conceptualización de la economía feminista, quisiéramos resaltar que la economía feminista toma del feminismo algunos componentes y de la economía otros. En particular del feminismo, comparte el objetivo de desarmar estas construcciones sociales de género que han tenido situaciones desfavorables o consecuencias desfavorables para las mujeres, y enfatizar en la importancia de la libertad individual y colectiva y en la capacidad de generar cambios estructurales desde esta perspectiva para hacer que las relaciones de dominación en las que estamos aún involucradas las mujeres, digamos, se transformen. Y de la economía, pues también toma varias de sus metodologías, varias de sus ramas de análisis. Podemos hacer análisis de economía feminista desde ámbitos como la economía política, la historia económica, la macroeconomía, la política fiscal y, pues, por supuesto, la microeconomía. Sin embargo, hay que tener mucha precaución y un poco lo que también queríamos que un poco sentir que estén preparadas para identificar es cuando la economía feminista se diferencia de esto que llamamos la economía del género. Entonces vamos a encontrar muchas veces muchos estudios que desagregan los resultados entre mujeres y hombres, que presentan datos desagregados entre mujeres y hombres, pero solamente eso no hace que un estudio, una propuesta se haga desde la perspectiva feminista. Para que sea desde la perspectiva feminista, debe cuestionarse por qué ocurren esas diferencias, cómo pueden esas diferencias ser transformadas, situar la sostenibilidad de la vida y la satisfacción de necesidades en el centro del análisis y recordar que, digamos, la equidad de género es uno de los objetivos en este sentido. Encontramos muchos estudios, especialmente estos estudios de economía y género, se encuentran analizando la situación de las mujeres en el ámbito del mercado. Y situando eso como una de las principales contribuciones, un poco también desconociendo que las contribuciones de las mujeres son de diferentes tipos y de distintos tipos diferentes a lo que pasa por la esfera mercantil. Entonces, como les decía en un principio, también tenemos que generar o hacer apuestas por proponer miradas desde el conocimiento, desde el contexto en el cual nos ubicamos. Y este conocimiento estamos generándolo desde contextos como el de América Latina, en el cual identificamos que confluyen sobre las mujeres latinoamericanas otros factores de discriminación, aparte de vivir en una sociedad patriarcal en las cuales nuestras necesidades y requerimientos son subvaloradas con respecto a las necesidades y requerimientos de los hombres. Otras condiciones como el nivel de ingreso, la edad, reflejar la situación de niñas o de adolescentes, la pertenencia a un grupo étnico, por ejemplo, que es una particularidad también desde el contexto latinoamericano, donde prevalecen aún, digamos, grupos étnicos y, digamos, y pensamientos ancestrales que deben ser preservados, pertenencias a territorios particulares como los territorios rurales u otros factores, digamos, múltiples, confluyen en esta perspectiva y esta propuesta latinoamericana de economía feminista.
es a esta análisis en el cual miramos a las mujeres no solo en su, digamos, situación de ser mujeres, sino que también vemos otras de sus dimensiones, como las que he mencionado, es a lo que vamos a denominar un análisis interseccional. Y este es un concepto que también vale la pena que tengamos, digamos, que manejemos y tengamos claro en nuestros análisis. Adicional a esto, digamos, hay que reconocer que Colombia es en el contexto global lo que uno consideraría un país periférico y lo que la CEPAL un poco también ha instalado en el pensamiento económico como un país periférico. Es decir, lo que nosotros producimos en los mercados globales tiene relaciones de intercambio que generalmente, digamos, vendemos materias primas, o sea, nuestra posición en esos mercados globales hace que estas relaciones de intercambio no se dan en una situación de igualdad o homogeneidad, sino que por el contrario, tenemos una subvaloración de nuestras producciones en estos mercados globales. Eso significa que tenemos menos posibilidades de acción en varios de los ámbitos de política económica, en política monetaria, en política, digamos, comercial. Entonces, la situación, digamos, particular de nuestros países es distinta respecto a otros. ¿Quedan 2 minutos? Entonces, voy a darles algunos de los ejemplos desde los cuales América Latina y algunos de los temas en los cuales América Latina ha hecho varios aportes a este análisis de economía feminista. Y es en el ámbito del mercado laboral, ahí no me voy a detener mucho porque seguramente es donde ustedes tal vez más estudios puedan conocer. En el ámbito de la economía del cuidado, se han hecho especialmente en la región varias encuestas de uso del tiempo, incluso algunos países han ido más allá y han avanzado en la construcción de algunas políticas de cuidado. Esta tarde tuvimos el evento sobre política fiscal y género, también hay algunos aportes particulares y que vale la pena resaltar desde esta perspectiva. Y sobre todo, y por último, en pensarnos temas como el buen vivir y el logro colectivo de una vida plena basada en la cooperación, en la complementariedad, en la solidaridad, iniciativas de economía solidaria, ecofeminismo, y un poco el tema de análisis de soberanía alimentaria y de los recursos naturales. Entonces, ya con esto le doy la palabra a Ana Isabel, quien nos va a presentar la otra parte de este primer módulo. Tienes el micrófono apagado. Bueno, mucho gusto, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. También nosotras teníamos la expectativa de empezar con ustedes porque el sindicalismo realmente es absolutamente fundamental en la economía del cuidado. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer a Diane Nelson, que es una economista feminista de las primeras de los años 90, cuando empezó la economía feminista, para mí ella es una de las que colaboró mucho en el origen, en las raíces de esto, y ella plantea, y muchos de sus ejemplos son con el sindicalismo. Es absolutamente necesaria la incorporación del sindicalismo, sea trabajo remunerado o no, es igualmente importante y lo vamos a ver a lo largo de esto porque con la licencia de Alejandra yo les voy a pedir un favor. Si hay algún aspecto técnico, algún término que a veces nosotras utilizamos ya por costumbre que no es claro, díganos, porque también estos son momentos en los cuales mejoramos las posibilidades de relacionamiento y de mandar los mensajes lo más claro posible. Entonces, tranquila Alejandra, que yo creo que esto está dentro de mis 10 minutos, no te preocupes. Y entonces arrancamos. Bueno, a mí me corresponde continuar ya a partir del marco que hizo Paola sobre qué es la economía feminista. Yo voy a entrar a mirar qué es lo que llamamos economía del cuidado, qué es lo que se ha venido construyendo como economía del cuidado, cuáles son en este momento esos conceptos básicos que nos ayudan a comprenderla. Es muy importante entender que no es un invento, que es un trabajo serio, es un trabajo sustentado, digamos, en la teoría económica, como dice Paola, a la economía, al surgimiento de la economía feminista le debe su rigurosidad y esto va en ese sentido. Estos son conceptos rigurosos, conceptos que aunque el neoliberalismo no acepta muy fácil, no ha tenido
no ha tenido ni los argumentos ni las herramientas para negarlos. No ha podido, porque es que están ahí, al frente los tenemos. Entonces, como decimos, es muy importante comprender la importancia del trabajo de cuidado y su aporte, que es bastante desconocido y poco valorado en la sociedad, con su permiso, se me va a empezar a sonar. Y nuestra tarea justamente ahora es tratar de expandirlo, hacerlo conocer. Porque decimos que el trabajo de cuidado, su aporte es bastante conocido, porque ya escuchamos, uy, ese trabajo que hacen las mujeres, uy, ahora con la pandemia eso a las mujeres les ha tocado, pero no sigue siendo valorado. En ningún país prácticamente se ha hecho un trabajo, una política, una medida que diga, ya empecemos a mirar cómo se redistribuye, qué es lo que se hace. Entonces, por eso decimos que aunque es esencial, pero y sin la cual la sociedad no subsiste, ni tampoco la economía, y ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de economía del cuidado? Entonces, podemos decir que es esas actividades cotidianas y básicas que son necesarias para la reproducción de la vida, para la supervivencia de las personas. Y una cosa muy importante es que cuando vamos a trabajar la economía del cuidado, como esto necesita como unas condiciones específicas de cómo resolverlo, es muy importante tener en cuenta el entorno cotidiano, en qué entorno estamos, cuál es el contexto. Es muy distinto hacer un sistema de cuidado o hacer trabajo de cuidado en Bogotá que hacerlo en Chocó. Es distinto Chocó que hacerlo en Nariño. Y eso lo hemos visto con los grupos que hemos trabajado. También es importante también hacer referencia a entender por qué se ha decidido quién y quiénes tienen que brindar estos servicios que son esenciales para el cuidado y para la supervivencia de las personas. ¿Por qué han sido cargados, digamos, a un grupo social, que somos las mujeres? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué efectos tiene? Otro aspecto importante de comprender es lo que significa el trabajo de cuidado en el funcionamiento de la economía. Es decir, cómo aporta y por qué. No es gratuito. Porque Cecilia López hizo, con Gloria Inés Ramírez, hicieron la ley 1413 de economía del cuidado. Precisamente más adelante veremos esta ley que lo que busca es demostrar qué aporta y quién le aporta a la economía con este trabajo. Y otra cosa a lo que hace referencia es a los efectos diferenciales o no sobre quienes realizan este trabajo. Es decir, al realizar, al disponer tanto tiempo para este tipo de trabajo, cuáles son las consecuencias para esas personas y cuáles son las consecuencias y el entorno para a quienes no lo hacen. A ver, ahorita vamos a hacer referencia muy rápidamente. Hay muchos conceptos de la economía, del feminismo, de la categoría analítica de género, etcétera, que tienen que ver con la economía del cuidado. Vamos a mirar unos pocos como para tener como los más determinantes, digamos, y que sustentan esta caracterización. El más importante, sin duda el más importante, es la división sexual del trabajo. Esa forma de división entre mujeres y hombres en los cuales la sociedad, porque sí, ubica a las mujeres en una esfera, a los hombres en otra, lamentablemente de una manera que genera desigualdad, que genera discriminación, y predominando para las mujeres lo que se llamaba privado, porque ya el hogar no es privado, ya se sabe que el hogar es público, que el hogar crea riqueza, que el hogar crea servicios de provisión de servicios para la vida, etcétera. Entonces, cómo a las mujeres se les ha delegado a eso privado no valorado, y para los hombres es lo público valorado. A pesar de que se dice que esto está cuestionado, sigue estando aquí en la mentecita, sigue estando en nuestras mentes muy fuertes. En lo que es el trabajo productivo, que es el que se reconoce que porque produce riqueza social y se remunera. Y el trabajo reproductivo, que garantiza el bienestar físico y psíquico de los miembros del hogar, que garantiza que la sociedad se reproduzca, por supuesto, y ese no se remunera, ¿no? Entonces, ese trabajo reproductivo normalmente no lo consideran trabajo.
los roles de género, que tiene que ver con lo que decíamos al principio, normas sociales, comportamientos que se dicen estos son para mujeres, estos son para hombres, azul para quién, rosado para quién, etcétera, en un grupo y sistema dado bajo un patrón de valoración y de poder masculino. Por ejemplo, en esta cuestión de roles de género, desde ahí el análisis sobre la ablación que ustedes conocen muy bien, es una cuestión que es para las mujeres porque culturalmente se cree que las mujeres deben tener cierto comportamiento, entonces hay que evitar que ellas tengan otros y por eso la ablación. Eso, ahí es donde dicen, bueno, y hay que respetar la cultura, pero sobre la cultura van los derechos humanos universales. Por eso todo eso hay que cuestionarlo, pensarlo, mirarlo, el enfoque de género como categoría de análisis para diferenciar realmente, como decíamos, los roles asignados y establecer sobre todo los análisis de género. Son importantes sobre todo para mirar las relaciones construidas socialmente sobre el poder y sobre las exclusiones. Eso es lo más importante y eso es, por eso el feminismo toma el enfoque de género como una base de análisis, pero va más allá. Entonces, como vemos, el feminismo es, como dice Celia Morós, es la actividad política, es la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, es la búsqueda, la ruptura con eso que en este momento vivimos, de esas desigualdades, y las mujeres vindican lo genéricamente humano, no lo identitario masculino, es decir, no queremos ser iguales a los hombres, queremos tener derechos como seres humanos, todas y todos. Bueno, en este sentido, entonces, ¿cómo la desigualdad fundamenta la economía del cuidado y a qué se hace referencia cuando se dice eso? La desigualdad, como sabemos, también es denunciada, es explicada que América Latina es el país, el subcontinente más desigual, que Colombia esté segundo, tercer, ya sabemos, tercer lugar, pero es insuficientemente abordada o intervenida. Y eso lo vemos ahora. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en este COVID? La mayoría de las medidas que se han tomado realmente van en pro o fortalecen, ya sabemos, el capital financiero. Y ese ha sido desde los economistas que son neoliberales, pero que son liberales, realmente liberales, que ahora se están llamando ellos mismos como una tendencia socialdemócrata, en Europa les dicen pues socialdemócratas neoliberales, ellos mismos cuestionan cómo las medidas que se han tomado no han llevado, digamos, a reducir el golpe del COVID en las poblaciones que más lo requieren. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con la sociedad? Hay una organización social que se sustenta, como está la organización de la sociedad, se sustenta en relaciones patriarcales. Lo que decíamos, se sobrevalora lo masculino sobre lo femenino. ¿Por qué? Por roles asignados. Y esto se expresa en las diferentes esferas del funcionamiento económico. Entonces, de un lado, la economía del cuidado, eso que se hace todos los días de barrer, trapear, planchar, todo eso, es necesario para el sistema de acumulación capitalista. Porque esas actividades que todos los días se desarrollan en el hogar para la reproducción de la vida, hace que la gente vaya a trabajar en buenas condiciones, que sea muy productiva, etcétera, contribuyen sustantivamente a la producción del capital, pero ¿a costa de qué? Del tiempo y esfuerzo de las mujeres, que no es valorado ni social ni económicamente, y sin lo cual el sistema económico no podría funcionar. Entonces, en ese sentido decimos que existen diferencias entre clases sociales, lo que decía ahora Paola, y en esas diferencias están quienes tienen ingresos altos y pueden pagar una trabajadora doméstica, quienes no tienen eso. Entonces, es importante para cerrar esto decir que el trabajo de cuidado hay que contextualizarlo y hay que mirarlo con las otras transversalidades. Los hombres lo hacen en una proporción mínima, ni siquiera la mitad del tiempo que las mujeres le destinan, y eso ya veremos más adelante en qué afecta. Las mujeres rurales destinan más tiempo que las urbanas y la brecha en lo rural entre mujeres y hombres rurales es mucho más grande porque ellas cocinan con leña, tienen que acarrear agua, etcétera. Y finalmente, los grupos étnicos para los cuales no se han establecido mediciones, es decir, bueno, Paola contará un poquito de esto, están en mayor desventaja que otras poblaciones. Todo esto tenemos que considerarlo al trabajar lo de cuidado, porque además las soluciones solamente van a ser efectivas para los grupos poblacionales si responden a su realidad de vida, a su realidad territorial. Muchas gracias.
Gracias, Anita, y gracias también a Paola por sus reflexiones. Yo creo que tal vez por empezar rápido no presenté a quién era Paola y quién era Ana Isabel. Voy a hacerlo muy brevemente y de manera bastante informal. Paola y Ana Isabel son economistas feministas, hacen parte de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado en Bogotá, donde también están otras compañeras sindicalistas que creo que están en esta reunión. Y bueno, desde hace 6 años hemos venido trabajando el tema de economía del cuidado, sobre todo en esa apuesta porque existe en Colombia un sistema nacional de cuidados con un enfoque feminista, es decir, que transforme esas desigualdades de género y esa división sexual del trabajo de la que Ana Isabel hablaba hace un momento. Entonces, además de eso, Paola pues estuvo en el DANE en estadísticas de género, o sea, esto para decir que tenemos a dos talleristas que están muy inmersas en el tema del cuidado y que también han participado, sobre todo Ana Isabel, en otros espacios de diálogo sindical promovidos por la CTC y promovidos también en ocasiones por la CUT. Entonces, también me decían que no había dado como muchas explicaciones del curso, la verdad lo omití porque tenemos pues una plataforma que espero que hayan consultado con los módulos, con los videos, pero básicamente tenemos 5 módulos que involucran en este primero lo que tiene que ver con esos conceptos básicos. Y yo diría que estos conceptos básicos muchas veces uno los ve muy alejados, pero sin duda la economía del cuidado pues es tal vez lo más cotidiano y lo más cercano que tenemos en la vida, porque es realmente lo que sostiene lo que hemos considerado trabajo siempre desde la perspectiva sindical, y es el trabajo remunerado. Entonces, un poco la idea es interpelarnos como sindicalistas, como dirigentes sindicales, como mujeres y hombres en el movimiento sindical frente a lo que significa todo este tipo de categorías, ¿no? La categoría trabajo, la división sexual del trabajo y todo lo que las desigualdades que hay en el trabajo de cuidado no remunerado, lo que vienen a afectar el trabajo remunerado, pero también en muchas ocasiones el liderazgo sindical y el liderazgo político. Entonces, creo que ya fue suficiente introducción, aunque haya sido posterior al momento en el que debí dar la introducción. Creo que a mí la mayoría me conocen, pero quienes no me conocen, soy Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos de la FES en Colombia, encargada de los temas de democracia y del tema sindical. Y bueno, por muchos años también soy abogada, especialista en temas laborales y sindicales. Pero como queríamos también escucharles, quiero dar la palabra a quienes quieran y tengan preguntas, comentarios. Les pediría que fueran muy cortos porque ya vamos a dar espacio para el segundo módulo y luego vamos a tener unos trabajos en grupo en donde creo que podemos aún más reflexionar sobre lo que significa la economía del cuidado como un elemento importante en la agenda sindical. Entonces, pueden usar como todos los medios de lucha para decirme que quieren pedir la palabra. Creo que tengo a Juan Diego, el compañero Juan Diego Gómez. No sé si alguien más quiere decir algo en esta primera. Mirta Rodríguez me está haciendo allá señas, pero si hay alguien que no vea haciendo señas y quiera pedir la palabra, puede hacerlo a través del chat o también levantando la mano en el Zoom. Entonces vamos a dar la palabra al compañero Juan Diego Gómez y luego a la compañera Mirta Rodríguez. Juan Diego. Gracias, Alejandra, y un saludo muy especial para todas y todos los que están en esta escuela que se inicia hoy. Expresar el agradecimiento a FESCOL por invitar a la Internacional de Servicios Públicos como Federación Sindical Internacional con presencia en Colombia a sumarse a esta escuela. Yo voy a ir muy directo a un planteamiento que nosotros queremos hacer. Lo hacemos como Federación Sindical Internacional de manera muy respetuosa, pero siempre con el interés de aportar a la reflexión que hoy se abre frente a este asunto. Tal como lo anuncian en el módulo número 1, el término economía del cuidado es un término que está en discusión. Y nosotros consideramos
que el poner en la esfera del cuidado solo en la dimensión de la economía puede llevarnos a una posible equivocación. Respetando, y no solo respetando, sino compartiendo todos los elementos conceptuales que nos han entregado desde la introducción tanto Andrea como Ana Isabel. Nosotros creemos que debemos conceptualizar los servicios del cuidado, no la economía del cuidado, sino los servicios del cuidado, en la medida en que esto aborda otras dimensiones de la vida. Aborda la dimensión política, aborda la dimensión ideológica, aborda lógicamente la dimensión de la economía, pero también los asuntos de carácter global que tienen que ver con el estado y las condiciones actuales de desarrollo de la humanidad. En razón de eso, en razón de que hay un abordaje desde lo político, desde lo ideológico, desde lo económico y desde las discusiones de carácter global, es que creemos que pues lógicamente que el curso ya está diseñado y estructurado sobre la base de la conceptualización de la economía del cuidado y de la economía feminista, a que podamos revisar en el transcurso estos otros ámbitos que se expresan y que tienen incidencia al hablar de los servicios del cuidado. No quiero ir más allá, podría incluso hasta tener una presentación que nos permite ahondar en el por qué nosotros queremos poner como primer elemento de reflexión la necesidad de la conceptualización que tenemos frente al tema que vamos a abordar. Muchas gracias, Juan Diego. La compañera Mirta y luego tengo a la compañera Yolanda Corzo. Y creo que también está haciendo señas Marlene, la estoy viendo allá. Ya te vi. Bueno, muy brevemente, primero pues agradecer a nuestras panelistas que sabemos de su excelencia académica y de su trasegar en este mundo de la economía feminista y de los cuidados y de todo este trabajo que ellas han venido realizando. Yo voy a plantear dos preguntas rápidamente porque pues sé que en el curso tenemos personas que de alguna manera ya se han aproximado al tema y otras que no se han aproximado tanto. Entonces yo quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo la pandemia digamos, devuelto o nos ha retrasado o nos aleja de la meta que teníamos en términos de equidad? Y lo otro es que hay una preocupación que nosotros que tenemos, porque hemos trabajado mucho en el sector agrario y resulta que en el sector agrario está todavía más naturalizado todo el tema de los cuidados, ¿no? De la división del cuidado. Entonces, en las ciudades, pues hemos venido haciendo un trabajo y de alguna manera se ha venido trabajando el tema, es más conocido, aunque no sea totalmente conocido, pero por lo menos ya se habla del tema, pero en el campo todavía no. Entonces, ¿cómo romper esa barrera? ¿Cómo integrar a las trabajadoras del campo también en todo el trabajo que se está haciendo alrededor de la economía del cuidado? Gracias. Gracias, compañera Mirta. Vamos con la compañera Yolanda, luego vamos con la compañera Marlene y creo que en esta primera ronda de intervenciones cerramos ahí para escuchar rápidamente luego a Paola o a Anita si quieren agregar algo. La compañera Yolanda Corzo. Aló, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Yoli, te escuchamos. Listo. Bueno, yo inicio dándole un agradecimiento muy grande a Anaí, a Pau y especialmente a Alejandra por esta invitación y esta clase de conversatorios y este curso o diplomado que iniciamos el día de hoy sobre la economía del cuidado, que me parece que es un tema muy importante. Es un tema excelente en la cual todos debemos hacer incidencia, conocer, hablar del tema en todos los espacios en los que nos encontramos, ya que es relevante la participación de las mujeres dentro de una economía colombiana, en una economía del cuidado en la que las mujeres somos las que aportamos la mayor parte de este cuidado, como lo dicen las estadísticas del DANE.
nosotras estamos en nuestros hogares aportando más de 7 horas en el cuidado y la división que hay entre el cuidado remunerado y el no remunerado, entonces, y que las dos clases son precarizadas. Todas las que conocemos los remunerados, como somos las cuidadoras, las enfermeras, los maestros, son trabajadoras que están en malas condiciones laborales, en una precarización muy grande, y eso es lo que nos debe dar a conocer y enfrentarnos en un conocimiento para poder visibilizar verdaderamente a partir de esta pandemia cómo nosotros hemos hecho incidencia en todo lo que es el cuidado y la economía del cuidado, cuánto aporta en el PIB de un país. Entonces creo que es muy importante y les doy gracias por haberme dejado participar en esta convocatoria. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Yolanda. Tenemos 2 personas más y cerramos como esta primera ronda. Vamos con la compañera Marlene y luego tenemos a Emma Lucía. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra. Mi nombre es Marlene Rodríguez, soy la presidenta del sindicato ANTEC, Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía del Cuidado. Estamos afiliadas a la CTC. Lo que acaba de decir la compañera me quitó lo que iba a decir, pero sí, la economía, las trabajadoras y trabajadores de la economía del cuidado aportamos más al PIB, al Producto Interno Bruto, más que siquiera los servicios públicos, porque nosotros trabajamos las 24 horas del día. Y como decía la compañera Ana Isabel, es un trabajo que está subvalorado. Pero de hecho no nos vayamos a mirar tan arriba de que la sociedad nos tiene subvalorados. Estamos subvalorados a partir de nuestros propios hogares. Porque si le preguntan al señor, al esposo, ¿y su esposa qué hace? ¿En qué trabaja? No, ella no hace nada. Ella no hace nada. Se está en la casa. Pero no se dan cuenta que la economía del cuidado es la que más trabaja y la que más aporta. Gracias, Alejandra. Gracias a ti, Marlene, por la participación. Tengo a Emma Lucía y luego tengo la compañera Ligia. Y ahí sí ya cerramos esta primera intervención. Buenas compañeras, muy buenas tardes. Saludar un fraterno saludo. Yo soy la coordinadora colegiada del Comité Nacional de Mujeres de la ISP Colombia. Les agradezco mucho haber dado la oportunidad de poder participar en este diplomado, como dice. Bueno, con respecto a la economía del cuidado, yo veo las cosas desde mi perspectiva de un antes y un después. Un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Después de haberse complicado la situación en los procesos, todo lo que eso conlleva a las mujeres en sus hogares, porque se nos multiplicó los trabajos, se nos multiplicó el cuidado a los hijos, el cuidado al hogar, y más que todo tener que ver la palabra, como decía el compañero Juan Diego, ver también la connotación de lo que es el servicio del cuidado. Entonces es importante ahondar también un poco en eso y ver lo que es la economía y ver el servicio del cuidado, atemperándonos a la situación que se nos ha venido presentando con respecto a la pandemia, que no sabemos cuándo vamos a poder normalizar o normatizar la situación de la mujer dentro del hogar. Gracias. Gracias, compañera. La compañera Ligia, y creo que podemos darle la palabra a Paola y Ana Isabel para que hagamos como un comentario a las reacciones que hemos tenido ahora y un poco, pues vayamos ya con el segundo módulo. Compañera Ligia Inés. Bueno, yo sí quiero felicitar esta iniciativa. Hago parte de la mesa de economía del cuidado y creo que ha sido muy fundamental que el mundo sindical haya sido convocado a una formación tan excelente y tan profesional como la que vamos a tener. Y me parece que este es el tema principal y, como decía una vez Alejandra, somos
las cenicientas del modelo neoliberal. Y yo creería que esa frase es bien importante que la desarrollemos desde un tema como el tema de la economía del cuidado. Somos, como dice Paola, las posibilitadoras de la socialización de la especie, de la vida, de la reproducción y del cuidado. Así que felicitaciones por este maravilloso curso. Muy contenta de iniciar este proceso y mil gracias, porque aquí estamos las organizaciones sindicales que tanto necesitamos posicionar este tema en todo el país. Gracias, Aleja, Paola y Anaís. Muchas gracias. Gracias a la compañera Ligia Inés y bueno, también a las demás compañeras y al compañero Juan Diego por la participación. Entonces voy a darle la palabra primero a Paola y luego a Ana Isabel para que súper rápido hagamos algunas reacciones a estos comentarios iniciales. Paola. Bueno, yo quisiera más que la primera me pareció como un complemento y me gustaría como aclarar algunas cosas, y es que yo creo que la economía como parte de los estudios sociales o de las ciencias sociales es un ámbito que no se puede entender sin las demás ciencias sociales y en ese contexto, ¿no? ¿Qué sentido tendría preguntarnos por la economía si no hacemos una reflexión, por ejemplo, desde los estudios políticos o desde las relaciones internacionales de qué posición ocupamos en el mundo, ¿no? Cómo analizamos, digamos, aspectos económicos, creo que para mí es una premisa que el análisis económico tiene que guardar relación con esos otros ámbitos de las ciencias sociales con los cuales se interrelaciona y con los cuales se articula. Y la economía del cuidado es la expresión por la cual hacemos esa mirada de los aspectos económicos del cuidado sin, digamos, desconocer que desde otras ciencias sociales y de otros estudios sociales se aborde la perspectiva del cuidado y se hagan sus aportes y sus interlocuciones respectivas. Sobre el tema de la pandemia y cómo nos aleja de la equidad de género, yo creo que precisamente en ese tipo de cosas es que está el reto, ¿no? Yo sí creo que la pandemia nos está sobrecargando muchísimo más, nos está haciendo retroceder en términos de pobreza, en términos de autonomía económica, en términos de sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado, en términos de precarización de los mercados laborales. Y es nuestro reto, digamos, impulsar y promover acciones para que eso no sea peor, pero nadie nos garantiza que no vaya a serlo, ¿no? Entonces, un poco también es la invitación a que las acciones las pensemos desde ese ámbito transformador, ¿no? Sobre el tema de digamos, la economía del cuidado desde el campo, desde la ruralidad, creo que efectivamente, como tú lo mencionas, las características del cuidado son muy distintas en estos ámbitos y un poco lo que quería traer con este concepto de la interseccionalidad es cómo nos pensamos mujeres que no solamente somos mujeres en una sociedad patriarcal, sino que además somos mujeres en un contexto muy específico, ¿no? En un ámbito socioeconómico muy específico, en un territorio muy específico. Y sobre estas especificidades también cómo nos pensamos otras formas y otras propuestas. Entonces, sí, digamos, más que responder una pregunta, creo que es apoyar este cuestionamiento, acercar algunos conceptos para analizarlo y pues sí, pues contarte que hay propuestas desde estos contextos. Y con eso le doy la palabra a Anaí para que a lo mejor nos profundice un poco en este sentido. Andita el micrófono. Me olvida. Voy a complementar algunos aspectos que planteó Paola y con los que comparto. Uno que tiene que ver como la pandemia, ¿qué ha pasado con la pandemia y el COVID-19? Lo que siempre pasa cuando hay crisis. Todas las crisis terminan resolviéndolas a costa de las mujeres. Miremos la crisis del 2009 en Colombia, que fue tan dura, en América Latina, en Colombia redujeron atención en salud, redujeron atención en las personas que había que hacerles cuidados especiales, etcétera. ¿Y quién es que cubre todo eso? Ya no eran antes, dejaban a la gente en los hospitales 2, 3 días, ahora 1 o 2 días y lo sacan. ¿Quién cuida? Las mujeres en las casas. Entonces, eso ha hecho el COVID también. Nos ha devuelto a eso. Habíamos ganado cosas porque, por supuesto, hay dele y empuje y empuje. Entonces,
en eso estamos de acuerdo y eso es con lo que no compartimos. Por eso hay que hacer paritario el trabajo al interior de los hogares, paritario entre mujeres y hombres. Cada uno que haga lo que menos le molesta, porque el trabajo doméstico en general no gusta, pero paritario, no es las mujeres, esto no es para las mujeres, esto es para la sociedad, es para redistribuir en la sociedad. Entonces la economía del cuidado no es para las mujeres, es para la justicia social, y esa justicia social pasa por la igualdad de oportunidades, de derechos y de responsabilidades en los hogares. Sobre el sector agrario, sí se están haciendo cosas, lo que pasa es que es un tema muy pesado, no es fácil. Yo creería que de las primeras de gobierno, por ejemplo, restitución de tierras, más o menos desde 2015 viene haciendo unos trabajos en diferentes regiones y ahora es parte de su trabajo. No digo que es perfecto, pero yo conozco bastante lo que han hecho y es de las entidades que ha mantenido, inclusive hoy en día ya es una línea dentro del trabajo que hacen en exigencia de derechos en todos los territorios. Como les digo, todo eso es de mejorar. Oxfam, que ustedes saben que es una entidad cooperante que está en Colombia, trabaja mucho rural y en este momento estamos trabajando varias organizaciones con mujeres rurales de todo el país, mirando con ellas cómo proponen que se pueden hacer sistemas de cuidado para las mujeres rurales. Es que buscar cómo solucionarle el tiempo a las mujeres, a una mujer en el campo, con un niño de 4 años, con una niña de 10 años y con la mamá enferma, que ella es responsable y que trabaja medio tiempo, duermen 4 horas. Y se los digo porque hemos hecho con ellas el registrado, su diario, digamos, cotidiano. Entonces, esto falta mucho y por eso es tan importante que un sector tan expandido, que un sector que tiene entrada por tantos lados como el sindicalismo se comprometa. Bueno, comparto todo lo que las compañeras dijeron sobre la necesidad de plantear la importancia de la economía del cuidado y sobre lo de la economía. A ver, la economía es una ciencia social por naturaleza. La quieren enredar con solo hablar de números. Yo hablo de números, pero uno contextualiza los números, pero que los modelos que nadie entiende, que solo los economistas, etcétera. Entonces, eso le hace mucho daño porque es una ciencia social que está para el bienestar de la sociedad. Muchas disciplinas, la antropología, la sociología, la filosofía, la historia, todas antes que la economía estaban trabajando el cuidado. La economía se demoró un poquito en llegar y llegó en los 90. ¿Por qué se le llama economía? Porque queremos mostrar cómo ese cuidado que no se valora crea riqueza y eso Paula lo va, más tardecito les va a cuantificar, ¿cierto que soy Pau? Más o menos va a cuantificar eso. No se los voy a decir para que ella les cuente. Pero vamos a ver cómo crea riqueza y cómo se mide en el Producto Interno Bruto, que es el que mide la riqueza del país. Entonces, se llama economía para nada por subvalorar, digamos, lo que se hace en otros sectores, sino que tiene que demostrar que la economía es la responsable del bienestar, una de las grandes responsables del bienestar de la sociedad, y que más que crear riqueza individual y acumulación individual y más desigualdad, debe estar para mirar cómo la sociedad está atendida, cómo la reproducción de la sociedad se hace en equilibrio, cómo buscamos una sostenibilidad de la vida. Y ese es el eje de la economía feminista, la sostenibilidad de la vida. Entonces, ahí me parece chévere dar esos debates y en ese sentido, la economía del cuidado es absolutamente una intervención política de redistribución, de cambio, de reacomodación de la riqueza de la sociedad y las responsabilidades. Entonces, yo dejaría por hoy ahí, porque creo que me alargué, Alejita. No, Anita, pero creo que, pues digamos, la razón de ser de este espacio es efectivamente ese intercambio, así que así tengamos un poco que cambiar la metodología de hoy, que era lo que estaba aquí como pensando por el tiempo. Creo que igual podemos empezar el segundo taller con el trabajo en grupos que habíamos visto, pero me parece importante que si hay algunas dudas, sí, o si hay comentarios, o si hay también interpelaciones, porque aquí un poco la idea de este espacio y de este taller no es como que traemos la última palabra y entonces vengan y escuchan, sino efectivamente cómo transformamos la agenda sindical y cómo incluimos estos temas, y esto no es posible si no lo hacemos
con los y las sindicalistas. Entonces, vamos a pasar al segundo módulo, que es el que desarrolla el tema de trabajo de cuidado no remunerado. Ahí no sé cuál es el orden. Ay, espérate que no lo he bajado. Sí, diga algo. Listo. Ana iba primero. Anita va primero, pero si quieren, yo me robo 2 minutos mientras Ana Isabel lo busca, y es que cuando uno se pregunta, y un poco esto están digamos, en la presentación del curso y en la información que le hemos enviado a todos y a todas, cuando uno se pregunta como cuál es la relación de la economía del cuidado con la agenda sindical, yo creo que la primera sí es, digamos, un tema que tiene que ver con interpelarse con ciertos conceptos. Y yo insisto que uno de ellos es el término trabajo, ¿no? Porque tal como lo ha visto la economía como esa actividad que tiene como contraprestación un salario, pues es la misma forma como como el concepto lo desarrolla el derecho, y lo desarrolla, y digamos es un poco lo que lleva al desarrollo del movimiento sindical, y es que el trabajo es aquel que se remunera, y el salario se vuelve un elemento esencial de la relación laboral, y si no hay salario no hay trabajo. Y efectivamente ese es digamos, una de las primeras interpelaciones que creo que es bien interesante tener en estos 2 módulos iniciales. Entonces, como ya vi que Anita ya lo encontró, no robo más tiempo, y bueno, vamos a nuestros comentarios sobre el segundo módulo, y le doy la palabra a Ana Isabel. Bueno, en este módulo, gracias, y pensé que iba Paola, entonces yo dije, ahorita lo miro. A ver, en este módulo vamos a ver eso que nos llaman trabajo, que se llama trabajo de cuidado no remunerado, pero que no llaman trabajo. Y cómo se mide, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la primera parte como unas reflexiones sobre esto, y la medición, aquí nuestra gran experta en mediciones de este tipo, que es Paola, les va a explicar esto. Bueno, entonces, bueno, entonces, a ver, sobre el trabajo de cuidado no remunerado, se destacan como 2 características centrales. De un lado, se mira que hay 2 tipos de trabajo lo que llamamos trabajo no remunerado, que es uno, es ese trabajo que se hace para toda la familia, que es el trabajo doméstico al interior de los hogares, sí, que es, ahora lo veremos en más detalle, pero que es la alimentación, la limpieza de la casa, la ropa, etcétera. Ese es un tipo de trabajo que decimos doméstico, eso es cuidado doméstico, es cuidado también. Y el otro es el cuidado o atención a personas que requieren apoyo. Por ejemplo, un niño o niña, como decía ahora, creo que era Alejandra, todos los seres humanos necesitamos que nos cuiden hasta los 5, más o menos hasta los 5 años. A los 6 ya pasamos al sistema escolar, entonces ya no es la familia la que cuida, sino el sistema escolar el que brinda educación. Entonces, eso, el trabajo doméstico, que es para toda la familia, y el especial, y el de atención a personas, que es la niñez, las personas enfermas, las personas en situación de discapacidad, etcétera, son 2 tipos de cuidado. Pero además, los 2 pueden ser remunerados. Por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado son las trabajadoras domésticas remuneradas, o no remunerado, sí, remunerado y no remunerado. Vamos a hacer énfasis en el no remunerado, y hacemos énfasis en el no remunerado por 2 razones fundamentales. Uno, porque es el que más tiempo toma de las mujeres en Colombia, de acuerdo con los datos del DANE, de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Y 2, porque ese casi no lo toman los sistemas de cuidado que se están creando. Es más difícil, entonces, pero bueno, eso también lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos trabajos? Entonces, el DANE, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que es lo que va a explicar ahora Paola, de todas maneras ha establecido una serie de, llaman funcionalidades o categorías del cuidado que se hace para la reproducción de la vida. Y en lo que se denomina trabajo de cuidado doméstico o indirecto, que porque no hay una relación tan directa como cuando cuidas a una persona. Eso incluye las actividades que se realizan para toda la familia, incluidos hombres sanos, incluido hijas e hijas sanas, que podrían hacerse muchas cosas. Ese trabajo doméstico se hace para toda la familia. ¿Cuáles son las funcionalidades o las categorías? El suministro de alimentos, que va desde la preparación de ir a buscar los alimentos, prepararlos, etcétera, hasta dejar todo limpio y guardado. Es decir, como decimos,
Una carne no llega sola a la casa, no se queda en la nevera, no sale de la nevera a freírla o lo que se haga y llega al puesto ahí en el comedor. Eso tiene todo un proceso. Y ese es el proceso que hacen las mujeres, que es oculto y que se dice, ese es un trabajo que no es reconocido como trabajo y no es valorado. Por ejemplo, otra cosa importantísima es todo el mantenimiento de vestuario, o sea, todo lo que es vestimenta, ropa de cama, todo lo que es las cosas del baño, lo que es los zapatos, todo lo que es uso de lavandería, etcétera. Toda esa parte tiene que ver con el trabajo doméstico. El mantenimiento y reparación del hogar, ya sabemos, el aseo, cuidar mascotas, jardines. Normalmente la gente compra un animal en el hogar y casi siempre la mujer termina cuidándolo. Acarrear leña, en esto en algunas partes los hombres participan más fuerte, en otras menos, agua lo mismo. Y todo lo que tiene que ver con compras y administración del hogar, medicamentos, pagos de servicios, etcétera, este es el punto en el que más participan los hombres. Entonces esto es doméstico. Y el otro es el cuidado que les decía, que es atención a la niñez, que es atención a personas mayores en situación de discapacidad o enfermas. Una cosa importante es que normalmente se dice hasta los 5 años. Y está bien, porque en Colombia entre los 5 años más o menos es que ya entran al sistema escolar, que es obligatorio hasta 9º grado. Pero realmente en Colombia, en zonas de pobreza urbanas y en la ruralidad va hasta 7 u 8 años por la edad. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones para cuando se van a hacer servicios de cuidado, saber que hay una franja más allá que eso. ¿Cuáles son las principales actividades o categorías? Entonces, el cuidado físico a miembros del hogar, darles de comer, beber, vestirlos, cuidar su salud. Por ejemplo, todo eso que se tuvo que hacer ahora en la pandemia, mucho más, que es apoyar los deberes escolares, que es todo lo relacionado con la salud, los traslados a sitios. Y hay una cosa muy importante, es el cuidado pasivo. Eso de que aparentemente no lo está haciendo, pero con el rabito del ojo estás viendo si está haciendo la tarea, estás viendo si el niño no está en peligro donde está jugando, etc. Entonces, varias de estas actividades deben hacerse todos los días, otras en determinados días, pero todas son absolutamente necesarias para la sostenibilidad de la vida. Inclusive es el único trabajo que no tiene ni domingos ni días feriados, además de que no tiene pensión, no tiene vacaciones, no tiene ningún reconocimiento. Se hace todos los días, hasta los fines de semana. Mira, hay mujeres que dicen, a mí me encanta el domingo porque mi marido se va al parque con los niños y yo puedo tranquila planchar. Por favor, por favor. Entonces, todo esto toma mucho tiempo de las mujeres. Además del trabajo de cuidado, les decía que es remunerado y no remunerado. Entonces, el no remunerado, como les decía, ya hemos visto, es esa provisión de servicios que se necesitan y que no tienen ninguna retribución ni reconocimiento. Este trabajo en Colombia ya veremos que las mujeres hacen más de 7 horas, los hombres hacen 3 horas y 25 minutos, no alcanza ni siquiera hacen, ellas hacen más del doble que ellos. Bueno, este es el que mayor ya les había dicho, que esto se llama tarea de mujeres, las responsables son las mujeres. Este trabajo se constituye o es para las mujeres la mayor barrera para su autonomía económica. La autonomía económica de las mujeres tiene que ver con la generación de ingresos propios y tener tiempo para poder trabajar o formarse para trabajar. Este trabajo de cuidado es una barrera y esta sí es estructural porque genera pobreza económica por la carencia de tiempo para las mujeres, como decíamos, para generar sus ingresos propios. Por eso es que decimos que el trabajo, que el tiempo de las mujeres no es de ellas, es de su familia y la sociedad. Bueno, y el remunerado es el que brindan personas, instituciones, etcétera. Una gran parte son mujeres las que los brindan. A nivel mundial pasa eso, según la OIT, en el mundo hay 249 millones de mujeres que hacen este tipo de trabajos y 32 millones de hombres. Y finalmente, estas trabajadoras y trabajadores, estos que cuidan a las niñez, a las personas adultas, etcétera, incluye ese trabajo doméstico remunerado, en la mayoría de los casos sus condiciones laborales y de remuneración son las más bajas del mercado, informales, en general, aunque cubra la legislación
del país, por ejemplo, las trabajadoras domésticas asalariadas tienen unas desigualdades por eso. Cuando hablamos de cuidado, hay que hablar de las personas cuidadoras, sean o no remuneradas. Listo. ¿Listo? Wow, muy bien, Anita. Pau. Listo, yo les voy a compartir pantalla porque para ver temas de datos sí Mejor. preferiría que estuvieran viendo de qué estoy hablando. Y entonces voy a compartir precisamente el módulo que les señalaba Alejandra al principio, que me imagino que varias de ustedes ya lo han estado consultando y lo han estado mirando. Pero pues que es como nuestro apoyo, digamos, más práctico para explicar algunos de los, digamos, de las ideas que queremos transmitir. Como Anaí lo comentaba, pues ya abordamos esta parte. Yo voy a concentrarme en contarles algunas de las herramientas estadísticas que tenemos para ver la parte de la economía del cuidado que hace referencia al trabajo no remunerado. Entonces, bueno, mencionó también Anaí el tema de la ley 1413. La ley 1413, pues lo que mandata es la creación de la encuesta de uso del tiempo y la creación de una cuenta satélite que permite dimensionar, digamos, este agregado macroeconómico de la economía del cuidado con otros agregados de la macroeconomía. Sin embargo, entonces, a partir de esta ley se crearon algunas de las herramientas estadísticas, pero es preciso reconocer que ya desde 2006 teníamos información sobre la economía del cuidado en la encuesta de mercado laboral. Cuando se creó la gran encuesta integrada de hogares, se agregó un módulo de otras actividades en el cual se preguntaron por la cantidad de horas dedicadas, por ejemplo, a labores del campo, a la cría de animales, oficios del hogar, cuidado de niños y niñas, personas enfermas o personas con discapacidad, que fue realizada sin remuneración durante la semana. Se pregunta si la persona realizó esta actividad, si las personas mayores de 10 años en los contextos rurales y de mayores de 12 años en los contextos urbanos realizaron esta actividad y por cuántas horas. Entonces tenemos en ese sentido herramientas series de tiempo que nos dan esta información. Pero además hay otros componentes del análisis del mercado laboral que podemos encontrar en la encuesta, y es que la encuesta, digamos, y parte de los conceptos digamos, de la estructura del mercado laboral, y siendo el trabajo de cuidado no remunerado un trabajo, digamos, reconocido desde múltiples contextos, pues dialoga y condiciona y se articula con el ámbito del trabajo remunerado. Es decir, como lo escuchamos en el evento incluso de esta tarde de política fiscal, que les invito a que algunas, si están interesadas, puedan verlo. Y pues solo tenemos 24 horas al día, ¿no? O trabajamos para recibir un ingreso, o trabajamos para el cuidado no remunerado de nuestras familias, o descansamos, pero no todas las cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Algunas las hacemos estando pendiente. Ahora creo que con la pandemia la mayoría de nosotros hacemos varias al tiempo, o estamos pendientes de algunas mientras ocurren otras, pero es importante que veamos el tiempo de trabajo de cuidado no remunerado interrelacionado con la disponibilidad para el trabajo remunerado. Y en esa disponibilidad, pues una de las preguntas que nos ofrecen la encuesta de mercado laboral es eso, ¿cuál fue su principal actividad de la semana pasada? Y una de las opciones de respuesta es que la principal actividad de las personas sea hacer oficios del hogar. En este sentido, ¿qué encontramos? Podemos construir a partir de esa pregunta la tasa de actividad doméstica no remunerada que vamos a tener. Y estos datos son de 2019, y significan muchas cosas. Significan que, por ejemplo, acá como lo mencionaba una de nuestras colegas, la situación de las mujeres en los centros poblados y rural disperso nos indica que las mujeres mayores de 10 años, el 40% tienen como actividad principal de su día hacer oficios del hogar. Diferente, un poco en menor proporción, las mujeres de las cabeceras municipales, el 24%, pero miremos el dato de los hombres. Esta es una de las expresiones de brecha de género más profundas que podemos encontrar en el análisis del mercado laboral,
Y en términos de números, y aunque acá no los dejo, ¿qué significa y qué cantidad significan estos? Antes de la pandemia eran más o menos 5,5 millones de mujeres que tenían como actividad principal oficios del hogar, y después de la pandemia se incrementó más o menos en 2 millones de mujeres. Si vemos esto como 7 millones de personas dedicadas principalmente a oficios del hogar, es casi la población de Bogotá. Entonces, o sea, dimensionar esto en términos de agregados, de población, de lo que significa para la autonomía económica de las mujeres, creo que tiene mucho sentido digamos, en cantidades y en expectativas de vida y en todo lo que esto significa. Pero bueno, más allá de las estadísticas que podemos encontrar en la encuesta de mercado laboral, también tenemos las que son oficiales de la encuesta de uso del tiempo. Acá, uno de los principales resultados que nos ofrece esta encuesta, que también es un objetivo de desarrollo sostenible, es la brecha de género en las horas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado entre pues, mujeres y hombres, ¿no? Y tenemos que en promedio las mujeres dedicamos 7 horas y 14 minutos diarios a este trabajo de cuidado no remunerado y los hombres 3,25. Aquí la brecha es de 3 horas 49 minutos. Y, digamos, otra vez nos lleva pues a cuestionar lo que esto significa en términos de autonomía económica, en términos de proyecto de vida, en términos de, incluso hay algunos estudios que analizan esto alrededor de qué significa para las mujeres la cantidad de tiempo que se descansa, ¿no? ¿Cuántas horas hay libres para el descanso? ¿Cuáles son las actividades de ocio que nos podemos permitir las mujeres, digamos, sujetas a estos requerimientos de cuidado que tienen los hogares y en los cuales digamos, socialmente se atribuyó a que era responsabilidad de las mujeres cubrir la mayor parte de estas cargas de cuidado. Otro mensaje que me parece muy importante destacar de esta encuesta es el tema de cuáles son aquellas actividades que más sobrecargan la vida de las mujeres, ¿no? Y encontramos que el suministro de alimentos, como lo mencionaba Ana Isabel al principio, muchos de los análisis suponen, digamos, y de las políticas incluso suponen que con simplemente, digamos, tener un ingreso se consumen los bienes básicos, ¿no? Pero todo ese proceso de transformación entre los alimentos crudos y los almuerzos y cenas servidas son, digamos, requerimientos de cuidado que tienen los hogares y que abordan principalmente las mujeres. Y aquí lo vemos en este dato, en promedio las mujeres dedican 2 horas a esta actividad y los hombres 58 minutos. Bueno, ahí está un poco el detalle para que la puedan ver en el módulo con más detenimiento. Pero bueno, una vez cuantificamos este total de horas de cuidado no remunerado y les hacemos una valoración en términos de salario mínimo por ser, digamos, moderados, hay muchas metodologías, hay formas en que podríamos haber utilizado otros precios o no. Ahí hay una amplia bibliografía en ese sentido, pero en este esquema pues lo que se usó fue unidades de salario mínimo. Y si eso tuviera un precio de mercado equivalente a salario mínimo y comparáramos cuántas horas, ese valor económico que aportan esas horas, encontraríamos que el trabajo de cuidado no remunerado aportaría a la economía aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto, que es más que el valor agregado que aporta cualquiera de las ramas de actividad. Y creo que eso también en las preguntas anteriores lo mencionaba una de las colegas. Entonces, esta fue la medición de la cuenta satélite y hasta ahí lo que nos mandataba la ley 1413. Sin embargo, se dieron otras operaciones estadísticas, se desarrollaron para medir un poco, pensarnos esto de la pobreza de tiempo e ingresos, y es, retomo el argumento, muchas veces las políticas suponen, y en particular la medición de pobreza supone que lo que consumen los hogares son los frijoles, el arroz, los alimentos crudos, y eso es lo que conforma la canasta de pobreza con la que se trazan las líneas de pobreza. Pero resulta que los hogares no consumimos eso. Lo que consumimos y efectivamente podemos consumir son desayunos servidos, almuerzos a la mesa o cenas preparadas. Y esos requerimientos de transformar esos productos que no se pueden consumir así a servicios que sí pueden ser consumidos, finalmente es un supuesto de que una mujer, generalmente una mujer, trabajando sin remuneración en los hogares hace esta transformación, ¿no? Y entonces, ¿cómo valorar
esos requerimientos de trabajo de cuidado dentro de la medición de pobreza, pues lo que hace es que sube un poco esa línea de pobreza y por tanto el porcentaje que encontramos. Finalmente les dejo un enlace de un simulador para el autorreconocimiento del trabajo no remunerado, en el cual ustedes pueden ingresar las horas que han dedicado a la semana y les va a dar un ejercicio aproximado de cuál fue su aporte al Producto Interno según cada una de las funcionalidades que les hablé arriba. Es un poco una forma en que interactuamos con la información estadística y me parece interesante el ejercicio de interactuar con él. Dejo por aquí, Alejandra. Gracias. Gracias a Paola, gracias a Ana Isabel. Y bueno, creo que tenemos aún un tiempo para comentarios, para preguntas, bueno, también para reacciones. Yo no sé cuántos y cuántas hayan consultado ya la plataforma, pero en la plataforma también tenemos como la invitación siempre a un poco ver de qué forma esta información y estos nuevos conocimientos, o para algunas y para algunos esta como profundización en estas ideas puede contribuir a su actividad sindical. Y bueno, yo creo que esa es una pregunta que va a atravesar como todo el curso, porque es un poco la idea que buscábamos cuando desarrollamos este curso de Economía del Cuidado, es cómo esto cambia o no cambia, y simplemente ya lo están haciendo, que es posible que también puedan compartirnos ya experiencias, su actividad sindical, cómo cambia la negociación colectiva, cómo transforma las reivindicaciones de las y los sindicalistas, estos temas que tienen que ver con la economía del cuidado y con las desigualdades de género, cómo esto impacta sin duda el trabajo remunerado de las mujeres. Y bueno, creo que además aquí hemos hecho reflexiones sobre también la precarización y las condiciones de las trabajadoras remuneradas del cuidado. Yo sé que aquí tenemos compañeras de esos sectores y bueno, algunas han hecho incluso reflexiones en el chat, ¿no? De cómo ahora, solo antes de darles la palabra, solo voy a mencionar como dos comentarios de los que están en el chat. Uno, cómo por motivos de la pandemia a las mujeres en el hogar se nos han incrementado las horas de cuidado por el tema de la virtualidad en la educación de los niños y niñas, ¿no? Y aquí esta mención a los 5 años que hacía Anita, pues la verdad es que en la virtualidad, yo no sé cuándo, en qué edad ya no tienen que acompañarlos, por favor, quien lo sepa me lo escribe para darme ánimo, pero por lo menos hasta los 5 tengo que decir que si la compañía no es permanente, la virtualidad no funciona en la educación. Y bueno, una reflexión también relevante frente a cómo se ha incrementado el trabajo doméstico no remunerado en este tiempo de pandemia, las mujeres que trabajan en el sector salud, que han tenido que asumir más el cuidado de su hogar, de sus familiares, y bueno, además el temor al contagio y a las afectaciones en la salud. Entonces creo que hay ahí, digamos, varias reflexiones interesantes. Y ahora, bueno, sí paso como a darles la palabra, lo mismo que la primera vez, si me hacen cualquier tipo de señal o en el chat. Creo que la compañera Claribet Palacios me escribe que no ve cómo pedir la palabra, así que yo supongo que la compañera Claribet quiere hablar. Clary, tienes la palabra. Si alguien más quiere hablar, lo mismo me va escribiendo, haciendo alguna señal o levantando la mano con el Zoom. Compañera Claribet. Hola, buenas tardes. Quiero felicitar a la FES, PESCOL, como le digo yo cariñosamente, por esta maravillosa iniciativa. Yo creo que esto va a ser una gran oportunidad de crecimiento para nosotras y nosotras como sindicalistas. Lo mío es más bien un comentario. De los sectores que más ha perdido el empleo, ahí está el sector de trabajo doméstico, remunerado. Y uno dice, lo han perdido, y es que en las casas, ¿qué pasó? ¿Quién está haciendo qué? ¿Será que se dejaron llenar de mugre? ¿Será que no están comiendo? No. Siguen viviendo limpiecitos, siguen comiendo, siguen con la ropa planchada. Sencillamente esas mujeres que perdieron el empleo, que están en otra esfera,
de lo laboral, que no es lo doméstico, están ahora planchando y cocinando para satisfacer sus hogares. Así es como se está viendo y uno lo habla con personas que conoce y esto es lo que le dicen. Perdí el empleo, pero en mi casa sigo trabajando parejo con el quehacer. Entonces, cosas como esas es lo que hacen que suceda lo que mencionaba la compañera hace un rato, que ha visto como que lo que habíamos avanzado en combatir la inequidad como que otra vez está estancado. Pero yo más bien pienso es que la pandemia sí ha puesto sobre la mesa esas desigualdades que hay en los diferentes sectores y ese problema tan profundo que hay en la economía de cuidado. Ese no reconocimiento de la labor que hacemos, que es una labor reproductiva, pero que también sostiene la vida, que genera el bienestar. Y entonces, no sé qué vamos a hacer en adelante. Tenemos leyes como la 1413, pues que tiene unas finalidades que todavía no han sido ejecutadas. Pero yo hablando ya de mi sector, veo también que aunque están estas discusiones puestas, el valor del trabajo remunerado, no remunerado, que todo esto pues consolida muy bien lo que es la economía del cuidado, pues tenemos unas respuestas muy negativas del gobierno, ¿no? Necesariamente no solo lo digo por mi sector, sino por eso englobando ya más la economía del cuidado. Tenemos un gobierno que pues, no legislan para las mujeres, no legislan para los problemas de las mujeres y para ahí estamos fritos, como digo yo acá en mi casa. Entonces, ver de cierta manera que personas como yo, que pertenezco al sector de trabajo doméstico, se nos ha endurecido más la carga laboral. En este caso, no solo trabajar en una casa, sino también desempeñar los intereses de la organización y responder por el hogar, volverse la maestra de los hijos, porque los profesores muy animados dejan una cantidad de trabajos, que esa es una cosa en la que nadie repara, creo yo, y termina uno realizando los trabajos porque los niños no tienen la capacidad de mover, de desarrollar esas temáticas. Entonces se vuelve uno no solo la trabajadora no remunerada y del cuidado, sino también la maestra, la sindicalista, la de la labor social, la de todos, y siente uno que la carga cada vez es más pesada y que estamos lejos de resolver estas problemáticas. Entonces, muchas gracias. Me gustó mucho el concepto del Señor, cuando la verdad a mí me gusta, sé que esto es un asunto que las feministas han estudiado, podría uno decir que de vieja data, pero yo creo que a veces estos conceptos endurecen también esas políticas neoliberales que son tan perversas para las mujeres. Quizás un concepto más amigable como el del compañero es algo que aquí no lo vamos a resolver, pero sí me llamó mucho la atención del concepto del compañero, la verdad. Muchas gracias. Compañera Claribel, muchas gracias por su intervención, que además es pues con todo el conocimiento del sector. Compañeras y compañeros, ¿alguien más quiere tener alguna reacción? Yo quería pedir un minuto. Sí, claro, compañera, tiene la palabra. Bueno, fraterno saludo para todas y todos. Gracias por este importante evento que de una u otra manera nos permite reencontrarnos en un tema tan interesante como es la economía del cuidado. Y aquí, digamos, hago un comentario y es las madres, hoy la educación virtual ha sido uno de los, digamos que de los elementos que los maestros y las maestras del mundo entero, no solamente de Colombia, le han puesto todo el bagaje para sortear y llevar la escuela más allá del aula de clase. Pero aquí encontramos también que muchos padres y madres de familia que hoy ejercen este rol de orientador en casa, siendo la escuela la primera escuela que es la familia, ellos, digamos, habían tomado que los maestros éramos unos cuidadores, que para muchos de ellos esta pandemia lo que ha desnudado es que se volvió a que se retomara la verdadera función de los padres y madres de familia.
y tomando el hecho de que los maestros somos orientadores, somos forjadores de nuevos liderazgos en cada una de nuestras instituciones educativas. Entonces, esto ha generado también, digamos que la educación no es gratuita desde ningún punto de vista, porque para hoy llevar educación, si un maestro no tiene datos o si un padre de familia no tiene datos, pues realmente es muy difícil llevar educación a lugares lejanos. Entonces creo que también eso debe tomarse en un momento determinado como parte de la economía del cuidado en estos tiempos de pandemia, donde realmente el trabajo de muchos padres de familia debieron nuevamente fortalecer lazos familiares. Me llamaba mucho la atención una intervención que hizo un niño en un foro departamental, y decía: yo antes de la pandemia vivía solo y me tocaba cocinar y me tocaba atenderme. Hoy tengo un hogar, hoy sé que papá y mamá me quieren. Y le preguntaban: ¿y por qué piensa que lo quieren? Porque me ayudan a hacer mis tareas, porque ya no me siento tan solo y porque el valor de la familia se volvió a retomar. Entonces creo que esto también es muy relevante en estos tiempos de pandemia, más cuando el gobierno realmente en su presupuesto para el año 2021 le ha disminuido el presupuesto a la educación y a la salud, y de paso, digamos que es un valioso lo que hace la CUD en pedir renta básica para todos los más humildes y sencillos de Colombia. Muchas gracias. Compañera, muchas gracias pues por su comentario, por su reflexión, que además creo que también es muy interesante. Yo creo que así como ha sido un reto para quienes tenemos hijos e hijas, yo creo que también vale la pena reconocer que ha sido un reto para los maestros y las maestras que tampoco pues estaban preparados para esta virtualidad, y esto implica sin duda un esfuerzo y también una carga para ellos y para ellas que me parece relevante en este espacio de reconocer. Tengo el compañero Juan Diego Gómez, y no sé si alguien más, pero bueno, vamos a dar por ahora la palabra al compañero Juan Diego. Gracias, Alejandra. No, yo quería solo resaltar una muy feliz coincidencia, porque esta escuela sobre economía del cuidado, yo la llamaría sobre los servicios del cuidado, esta escuela se está iniciando hoy, cuando a nivel global se ha lanzado una iniciativa que se ha denominado el Día de Acción Mundial en favor del cuidado, y que tiene como fundamento el de un planteamiento de invertir en cuidados ya, y que adicionalmente ese planteamiento de invertir en cuidados ya también ha sido complementado con una declaración conjunta que hace la Confederación Sindical Internacional, que es el sindicato global más grande que hay a nivel internacional, la Uniglobal Union, la Internacional de Servicios Públicos, la Internacional de la Educación y la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y Mujeres en el Empleo Informal. Esta declaración es muy coincidente con lo que tanto Paola Andrea como Ana Isabel nos han expuesto de los módulos 1 y 2. Yo la he puesto el llamado de acción mundial en favor del cuidado, lo he puesto en el chat para que puedan bajar ahí ese llamado que hoy se está haciendo a nivel internacional y que está coincidiendo, como lo dije felizmente, con el inicio de esta escuela que ustedes han programado con mucho acierto, Alejandra. Gracias al compañero Juan Diego. Bueno, él nos ha compartido la información en el chat, pero también vamos a estarla rotando en el grupo que tenemos en WhatsApp para esta escuela, y vamos a rotarla también en el correo electrónico para que podamos apoyar esta acción. La compañera María Fernanda. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, primero que todo, dar agradecimientos por este taller a FESCOL. Ha sido muy fructífero
Mi nombre es María Fernanda Pozú, pertenezco al sindicato Sintracolombina Nacional CTC. De verdad que ha sido muy productivo todo lo que hoy aquí plasmaron. Agradezco a las panelistas porque tienen un buen manejo del tema y me abrió un panorama sobre lo que es la economía del trabajo. Y una de las compañeras decía que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar como a cambiar es la interpretación sobre qué es el concepto de trabajo. Si usted busca qué es trabajo en un diccionario, dice toda actividad que se realiza a cambio de una compensación económica o una remuneración, cuando vemos que no siempre es así. Vemos que trabajo se refiere también a horas que se dedican las personas a la producción de bienes y servicios, y ahí es donde entramos en el tema de la economía del cuidado. Entonces, verdad que yo voy a buscar la manera de poder replicar todos estos conocimientos que ustedes aquí nos han dejado hoy, desde la CTC, con la compañera Mirta y las compañeras que nos invitaron hoy, porque yo creo que las organizaciones sindicales deben de conocer esto. El trabajo del cuidado ha estado por muchos tiempos feminizado, precarizado, invisibilizado. Más allá de lo que se busca, no es la remuneración, porque no estamos buscando a veces que la remuneración, sino que sean valorados. Alguien, no sé si fue la compañera, la doctora María Isabel, que decía, lo que buscamos es que se reconozca ese trabajo, porque por mucho tiempo se ha visto, como alguien decía ahora, no es que ella trabaja en la casa, pero nadie le ha puesto como cuidado, que es necesario, porque todas las personas necesitamos de cuidado, desde que nacemos. En los distintos momentos de nuestra vida, nosotros necesitamos de quien nos cuide. Entonces, yo creo que las organizaciones sindicales y debemos unirnos, porque lo que más necesitamos es empoderar a las mujeres en conjunto e intentar transmitir que estamos cambiando. Y a pesar de que han habido avances, porque bueno, en la pandemia sí hubo un retroceso, pero ya habíamos avanzado, ya habíamos hecho unos avances que fueron visibles, pero cuando hablamos de cuidado, sigue siendo tradicional y contundente, y en las encuestas nos mostraron ahora que las mujeres dedicamos más tiempo al cuidado. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este momento es empoderar a esas mujeres a que entendamos que ese cuidado que no ha sido reconocido, porque yo no lo quiero vender, es como más que sea un reconocimiento, que sea valorado. Eso es lo que estamos buscando en este tiempo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo sé que el tiempo apremia, pero voy a ponerme en esta tarea de que estos conceptos se sepan dentro de las organizaciones sindicales. Muchas gracias. Compañera, muchas gracias por su comentario, que además nos anima mucho, porque esa es una de las razones de este tipo de cursos, ¿no? Que podamos ser, que quienes están aquí puedan multiplicar esta información en sus organizaciones sindicales. Yo sé que muchas, sobre todo muchas de las que están, ya habían estado en otro tipo de formaciones sobre el tema, pero también para quienes sea un tema nuevo, hay que decir que con todas las limitaciones que ahora tiene el tiempo, pues también en esa idea de multiplicar, desde FESCOL podemos ofrecer el apoyo en lo que podamos organizar si hay más interés de multiplicar algún tipo de información a las organizaciones sindicales de las que ustedes hacen parte o son dirigentes o dirigentes sindicales. Entonces, no veo a nadie más que esté pidiendo la palabra. Le voy a pasar la palabra en este momento a Paola y a Ana Isabel, un poco para que hagamos unas reflexiones finales de este taller respecto pues a los comentarios que hemos recibido ahora en esta segunda tanda de intervenciones. Bueno, pues mi comentario sería más de coincidir con varias de ellas. Me encantó el comentario de María Fernanda, de Claribet. Creo que sin lugar a duda, pues, digamos, un gran cuestionamiento queda en esta situación de pandemia frente a los temas de cuidado.
una gran, digamos, ventana de oportunidad de acciones por mejorar desde las políticas públicas, desde la acción de la sociedad civil y desde promover estas, digamos, demandas por la equidad de género en términos de la economía del cuidado. Entonces coincido con varias de las apreciaciones que nos plantearon y pues también les damos las gracias por escucharnos tan atentamente y por formular estas preguntas, esta interacción. Sin más, sé que tu tiempo apremia, también le doy la palabra a Nay. Bueno, no, de mi momentico, venga, a mí estos espacios me encantan porque esto hace crecer y yo varias cositas de esta no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué. Pero no es que cuando yo digo quiero hacer un debate, no es ir en contra de lo que ustedes piensan, lo respeto, sino plantearle otras cositas que se miran por otro lado y para que lo analicemos y para que lo miremos. Bueno, primero, lo que dice Flor sobre la escuela es fundamental, la docencia es fundamental. Además, hay tiempo para la escuela y tiempo para la casa. Son distintos. Y eso es lo que estamos peleando cuando decimos redistribución, que los diferentes estancias, entes, eso lo vamos a ver con la Organización Social del Cuidado. A ver, ¿qué ha pasado? Fíjate, Flor, lo que ha pasado en esta pandemia. Han aumentado cantidades las violencias de género. Es decir, de las cosas que se pueden constatar rapidito y que han tenido que hacer programas de emergencia, línea morada, etcétera, es por eso, porque en el hogar, los hogares no son un sitio de placidez, de calma, tú sabes. Un hogar tiene conflictos y eso está bien. Lo que pasa es que hay que saber cómo resolverlo. Entonces, yo no sé, a mí me da miedo pensar que entonces, porque la mamá, porque son más que todas las mamás, va a ser ahora la parte de lo que es la profesora, que yo no la miro como cuidadora, la miro como una formadora, como una orientadora de vida. Y ese es su papel. Las madres tienen que hacer otros papeles, entre ellos también orientar. Entonces, ¿qué es lo que plantea, por ejemplo, Daya Nelson sobre estas cosas? Ella dice, mira, el tiempo se ha vuelto tenaz para mujeres y hombres. Entonces, resulta que ahora las mujeres hemos incrementado el mercado laboral porque las mujeres sí hemos entrado al mercado de trabajo remunerado y estamos muy ocupadas, muchas horas ocupadas en el trabajo remunerado y en el del hogar. Los hombres, no es que sean los hombres que están aquí que son malos, la mentalidad femenina y masculina patriarcal, a ellos se les admite que ellos son los que deben trabajar 8 horas y que todo el cuento y que ellos pueden llegar a descansar un poquito más. Lo que plantea Daya Nelson es que no es igualar nuestro tiempo al de los hombres. Los hombres tienen que igualar el tiempo al de las mujeres, más o menos. Es decir, tienen que meterse en la paridad al trabajo doméstico al interior de los hogares, a cuidar, a apoyar, ahí sí, a generar de pronto, no sé, una armonía más igualitaria. Y en ese sentido están las propuestas que se están haciendo en varios países, y ustedes como sindicalistas conocen más que yo, y es reducir un poco el tiempo de horas del trabajo remunerado para que todo el mundo tenga tiempo para trabajo remunerado y no remunerado, pero no reduciendo los salarios y facilitando que mayor número de personas puedan trabajar. Este tipo de cosas tenemos que analizarlas, nos hacen pensar distinto, nos revuelven la mente, todavía no sabemos bien cómo, pero ahí es donde tenemos que buscar, digamos, las alternativas y no en el tiempo de las mujeres en los hogares. Entonces, bueno, solamente lo digo como reflexión. Lo que dice Claribel es cierto, es decir, el sobretrabajo de las mujeres ha existido, la pandemia dice, ¡ay! Eso existe, imagínense que el DANE ya lo había contabilizado y habrá mucho más. Entonces lo que hay es que buscar eso, hay que buscar respuestas, se está trabajando en eso, esa es la invitación que les estamos haciendo, porque el sector sindical tiene mucho que ver con esto. Se dice que esta es como una oportunidad para mirarlo, yo soy el ser más optimista del mundo, pero en esto no. Porque todo el tiempo dicen, pero se ha multiplicado el tiempo de trabajo de las mujeres y oficialmente no se están haciendo como medidas para paliar esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que seguir trabajando en esto a fondo. Con respecto a lo que decía María Fernanda, chévere, lo que necesites de documentación, allí pusimos una bibliografía y la idea es esta, de verdad, que esto se discuta y finalmente lo que dice Juan Diego, los servicios se pagan. Los servicios de cuidado no se pagan. Por eso es que tenemos que mirarlos de la economía. Esos
y no son solo servicios, son bienes y servicios. Tú vas a comprar una comida, tú vas a comer en la calle y tienes que pagarla. Tú comes en tu casa, la ha preparado la señora y nadie la paga. Ese es un bien. En el hogar se producen bienes y servicios que se consumen, que son necesarios, pero que no se pagan. La economía dice que el hogar es un espacio solamente de consumo. Mentiras, de producción, ya le hemos demostrado, de producción a costa del tiempo de las mujeres, porque eso requiere, bueno, ya ustedes saben lo que es tiempo de trabajo, eso requiere el tiempo de las mujeres, pero además se consume en la empresa. Puede ser pública, privada, pero el capitalismo consume el tiempo de las mujeres y con eso gana para su reproducción del capital a costa de las mujeres. Por eso si las empresas van a hacer áreas de atención para niños y niñas, áreas para lactancia y todo, no hay que rebajarle impuestos, es su responsabilidad, están recibiendo gratis a la gente lista para trabajar, ellos no pagan un peso por eso. Entonces, bueno, para dejar estos debates por eso, son unas mercancías que tienen valor de uso, pero no se transan en el mercado. Entonces, bueno, sigamos en ese debate y por eso se llama economía del cuidado, porque desde el punto de vista económico está creando riqueza, pero a costa fundamentalmente de las mujeres. He dicho. Gracias, Anita. Gracias a Paola. Dos recomendaciones finales. Bueno, este es un espacio, por supuesto, de deliberación, de construcción colectiva. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por destinar este tiempo para conectarse y para estar, además, atentos y atentas a esta información. Nos vamos a volver a ver el 19 de noviembre en el mismo horario. Y allí vamos a iniciar con un taller por grupos. Les informaremos más detalles más adelante. Creo que los canales de comunicación están funcionando bien, pero si tienen dudas o preguntas, bueno, pueden contactarnos a Marcela Ramos de FESCOL o a mí y estamos como en toda la disposición de ayudarles con cualquier pregunta. Por favor, ingresen a la página, revisen los contenidos, vean los videos. Como les decía, vamos a tener mañana un video explicativo más tipo ilustraciones de estas dos sesiones. Por favor, también la idea es que lo podamos rotar, lo vamos a poner también en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan también la libertad de rotarlo y de compartirlo. Creo que también vamos a compartir el video que se hizo en la Mesa de Economía del Cuidado. Creo que también es un instrumento pedagógico interesante que pueden compartir en sus organizaciones sindicales. Y bueno, también decirles que si tienen alguna duda con respecto a información, bibliografía, o si quieren de pronto tener mayor nivel de profundización en algunos conceptos, también no duden en contactarnos. Muchas gracias nuevamente y bueno, un saludo para todos y para todas y nos volvemos a ver el 19 de noviembre. Muchas gracias. Una pequeña recomendación, Alejita. Dime, Anita. Si alcanzan a leer para esto de la bibliografía, lo de Diane Nelson, que son las 3 R's, ella da unos ejemplos ahí sindicales y esos son como 2 o 3 hojas nada más que está en la bibliografía. Diane Nelson. Listo, creo que igual podemos pues también ubicarlo y compartirlo. Hemos tratado que tengan como todo muy a la mano, vamos a seguirlo haciendo porque sabemos que todas y todos tienen muchas actividades, incluyendo la actividad sindical y bueno, para todos y para todas una feliz noche y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, compañeros.